Algo se rompió en el vestuario de Argentina la noche de la final de la Copa del Mundo y no hablo del marcador. Hablo de algo mucho más profundo, algo que quedó grabado en un vídeo que la propia televisión argentina difundió horas después de la final, y que desde entonces tiene a medio continente haciéndose la misma pregunta. ¿Qué le pasaba realmente a la selección argentina antes de saltar a la cancha? Porque lo que se ve en esas imágenes no es la escaloneta de siempre. No hay gritos, no hay abrazos eufóricos, no hay esa energía que caracterizó a este equipo durante años. Hay caras serias, hay tensión, hay un jugador con los ojos enrojecidos a punto de llorar antes de que empezara el partido, y hay un capitán que, en lugar de arengar con fuerza como lo hizo en Qatar, pronuncia una frase extrañísima que nadie termina de entender del todo. Hoy te voy a contar exactamente qué se sabe con certeza sobre lo que pasó esa noche en el MetLife Stadium, que está confirmado al 100% por periodistas serios, y que son rumores que están circulando fuerte pero que nadie ha podido comprobar todavía. Y te aviso desde ya, voy a diferenciar muy claramente entre ambas cosas, porque hay demasiada gente inventando cosas sobre esta historia, y tú mereces información real, no un cuento armado para sacarte un clic. Quédate hasta el final porque hay un dato sobre el futuro de Messi en la selección que, si se confirma, cambiaría la historia del fútbol argentino para siempre. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender todo el camino que recorrió este plantel, porque sin ese contexto, es imposible dimensionar la magnitud emocional de lo que pasó en ese vestuario. Vamos a retroceder un poco en el tiempo, porque el desenlace de esta historia no se entiende si no repasamos primero cómo llegó Argentina hasta esa final. El Mundial 2026 arrancó para la albiceleste con una declaración de intenciones brutal. En el debut, Messi firmó un hat-trick completo contra Argelia, su primer triplete en la historia de los mundiales, algo que muchos pensaban que jamás iba a llegar a esta altura de su carrera, con 39 años y el cuerpo castigado por 2 décadas de fútbol de élite. 6 días después, en el estadio de Arlington, Argentina volvió a golear, esta vez 2-0 sobre Austria, y ahí Messi hizo historia otra vez, superando al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, un récord que muchos consideraban prácticamente inquebrantable. Y como si eso fuera poco, en el cierre de la fase de grupos, con un triunfo 3-1 sobre Jordania, Messi volvió a anotar de tiro libre, convirtiéndose en el primer jugador de la historia en marcar en 7 partidos consecutivos de Copa del Mundo. Argentina cerró la fase de grupos con puntaje perfecto, y la sensación en ese momento era que nada ni nadie podía frenar a este equipo. Pero el Mundial no perdona, y en 16avos de final llegó el primer gran susto del torneo. Frente a Cabo Verde, una selección debutante que se convirtió en la sorpresa de todo el certamen gracias a las actuaciones providenciales de su arquero Bocina, Argentina sufrió muchísimo más de lo esperado. Messi anotó su gol número 20 en mundiales en el minuto 29, pero Cabo Verde empató poco después, forzando el alargue. Lisandro Martínez devolvió la ventaja apenas comenzado el tiempo extra, pero los africanos volvieron a igualar con un remate espectacular desde larga distancia que se coló en el ángulo. Recién en el minuto 111, con un cabezazo de Cristian Romero que terminó desviándose en autogol, Argentina pudo cerrar el partido 3-2 y avanzar de ronda, pasando un susto que quedará en la memoria de cualquier hincha argentino como uno de los partidos más nerviosos de todo el torneo. Después llegó Egipto en octavos de final, con Argentina imponiéndose 3-2 en un partido donde otra vez Messi participó directamente en la victoria, sumando su 8º gol del torneo entre asistencias y anotaciones propias, liderando en ese momento la tabla de goleadores del Mundial junto con la tabla de participaciones directas de gol, empatado curiosamente con Kylian Mbappé, el hombre que, sin saberlo todavía nadie en ese momento, terminaría protagonizando el capítulo final de esta rivalidad estadística entre ambos genios del fútbol mundial. Cuartos de final y semifinales trajeron más de ese fútbol de alta tensión que caracterizó a todo este mundial. Pero el partido que quedará grabado para siempre en la memoria colectiva argentina fue la semifinal contra Inglaterra, disputada en Atlanta, un encuentro que terminó siendo, según coincidieron absolutamente todos los analistas, una de las remontadas más impresionantes que se recuerden en la historia reciente de los mundiales. Argentina se vio complicada en el marcador, el equipo inglés jugaba con una solidez tremenda, y sin embargo, en un desenlace que combinó el oficio de los veteranos con la frescura de los jóvenes, la albiceleste logró dar vuelta el resultado y meterse en su segunda final consecutiva de Copa del Mundo, algo que ninguna selección lograba desde hacía muchísimos años. Ese partido fue, para muchos, el verdadero clímax emocional del torneo, incluso por encima de la propia final. Y ojo con este dato,
porque es clave para entender el desgaste físico y mental que traía este plantel a la hora de enfrentar a España. Entre la fase de grupos, los 16avos con Cabo Verde que se fueron a la prórroga, los octavos con Egipto, cuartos, y una semifinal límite contra Inglaterra. Argentina llegó a la final habiendo disputado prácticamente el camino más desgastante posible dentro del propio torneo, sumando minutos extra, viajes entre distintas ciudades de Estados Unidos, y una presión mediática que crecía partido tras partido. El domingo 19 de julio de 2026, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, se enfrentaron España y Argentina por el título del Mundial. España se coronó campeona del mundo por segunda vez en su historia. La primera había sido en Sudáfrica 2010, tras vencer a la albiceleste por 1-0 en la prórroga. El gol lo marcó Ferran Torres en el minuto 106, un zurdazo que rompió una igualada a 0 que se había mantenido durante todo el tiempo reglamentario. Fue la 9ª vez en la historia que una final de Copa del Mundo se define en el alargue, y para Argentina significó quedarse sin la posibilidad de lograr el bicampeonato que perseguía desde su triunfo en Qatar 2022. Pero el partido en sí mismo ya venía cargado de un dramatismo enorme, y aquí es donde empieza a complicarse todo para Argentina. En el minuto 93, es decir, en el tiempo de descuento del partido, con el marcador todavía en 0-0, el mediocampista del Chelsea, Enzo Fernández, fue expulsado del campo de juego. Y presta muchísima atención a cómo ocurrió esto, porque es un dato que casi nadie explica bien y que resulta crucial para entender lo que pasó después en el vestuario. Enzo Fernández no fue expulsado por una sola acción violenta, sino por doble amonestación. La primera tarjeta amarilla se la sacó el árbitro en el minuto 82, después de que el propio Enzo protestara efusivamente una decisión arbitral, reclamando una falta a su favor que el juez decidió no cobrar. La segunda amarilla llegó 11 minutos después, en pleno descuento, cuando Enzo llegó tarde a una disputa con el defensor español Pau Cubarsí y lo golpeó de lleno, mandándolo literalmente por el aire. El árbitro no dudó ni un segundo. Sacó la segunda amarilla, automáticamente la roja, y Argentina se quedó con 10 hombres justo cuando el partido se encaminaba hacia la prórroga. El VAR revisó la jugada y confirmó que la decisión del árbitro fue correcta. Así que a nivel deportivo no hay ninguna controversia real sobre esta expulsión, aunque sí generó una enorme frustración dentro del plantel argentino, porque jugar 30 minutos extra con un hombre menos, contra una de las mejores selecciones del mundo, es prácticamente una sentencia. De hecho, apenas salió expulsado, Enzo Fernández se acercó a la afición argentina y pidió disculpas públicamente antes de retirarse hacia el vestuario, un gesto que muchos aficionados valoraron, pero que también anticipaba la angustia enorme que ese jugador iba a cargar durante el resto de la noche. Y aquí quiero detenerme en un dato que sí es un hecho confirmado y que le añade toda una capa extra de intriga a esta historia. El árbitro de esta final no era cualquier árbitro. Se trata del esloveno Slavko Vincic, un juez de gran trayectoria internacional, que había dirigido nada menos que la final de la Champions League de 2024 entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund, además de semifinales de Eurocopa y finales de Europa League. Pero Vincic también carga con un pasado sumamente turbio que salió a la luz apenas se confirmó su designación para esta final. En mayo de 2020, en plena pandemia, Vincic fue detenido durante una redada policial en Bosnia-Herzegovina. El operativo apuntaba contra una organización criminal vinculada al tráfico de armas, al narcotráfico y a la prostitución. La policía irrumpió en un local donde se encontraban 26 hombres y 9 mujeres, entre ellos el propio Vincic, y durante el registro se incautaron 10.000 euros en efectivo, armas de fuego y una gran cantidad de droga. El árbitro explicó en su momento que había asistido a ese lugar por una invitación a un almuerzo y que desconocía por completo las actividades ilícitas que se desarrollaban ahí. La justicia bosnia no le formuló cargos y la Federación Eslovena de Fútbol respaldó públicamente su versión, calificando todo como un simple malentendido. Este antecedente, aunque no tiene relación directa con lo ocurrido en la cancha, generó una ola de indignación entre los aficionados argentinos apenas se confirmó que sería él quien dirigiría la final, y muchos empezaron a preguntarse si la FIFA no debería haber elegido a otro juez para el partido más importante del torneo. Curiosamente, Vincic ya tenía un antecedente futbolístico con Argentina. Fue el árbitro de la sorpresiva derrota 2-1 frente a Arabia Saudí en el debut de la albiceleste en Qatar 2022, un resultado que terminó siendo, paradójicamente, el punto de partida del camino hacia el título de ese equipo. Otro momento polémico y completamente real que ocurrió durante el desarrollo del encuentro fue el episodio con el lateral español Marc Cucurella.
En cierto momento del partido, Cucurella se acercó a Messi y le habló tapándose la boca con la mano, un gesto que en teoría podía costarle la expulsión directa, ya que la FIFA había implementado en este mismo mundial una regla estricta contra ese comportamiento, apodada por la prensa como la Ley Vinicius. De hecho, el paraguayo Miguel Almirón ya había sido expulsado anteriormente en este mismo torneo por hacer exactamente lo mismo. Messi le reclamó al árbitro en el momento, pidiendo la expulsión de Cucurella, pero el juez decidió no sancionarlo y el español continuó en el campo hasta el final del partido sin ningún tipo de amonestación. Esto generó bastante debate entre los aficionados argentinos, que consideraron que hubo una falta de criterio arbitral, sobre todo tomando en cuenta que apenas unos minutos después se expulsó a un jugador argentino. Este episodio también está perfectamente documentado en las transmisiones oficiales del partido, así que no es ningún invento ni rumor. Ocurrió tal cual frente a las cámaras de todo el mundo. Ahora hablemos un momento de lo que significaba esta final específicamente para Messi, porque es imposible entender la carga emocional de esa noche sin repasar estos números. Con 39 años, Messi disputó su sexto mundial, algo que solamente un puñado de leyendas ha logrado en toda la historia del fútbol. 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026. Llegó a esta final habiendo marcado 8 goles en el torneo, liderando la tabla de goleadores durante prácticamente todo el certamen, y superando en el camino el histórico récord de 16 goles mundialistas que tenía el alemán Miroslav Klose, alcanzando la cifra de 21 tantos en Copas del Mundo, una marca que lo convirtió en el máximo artillero de la historia de este torneo. Sumado a esto, Messi ya ostentaba el récord de más partidos disputados en la historia de los mundiales y el de máximo asistidor histórico del torneo con 12 asistencias. Es decir, este hombre no llegaba a esta final como uno más, llegaba como el máximo goleador histórico absoluto de las Copas del Mundo, con la posibilidad real de coronar la actuación mundialista más grande jamás vista para un jugador de su edad. Y todo eso, absolutamente todo, quedó en juego en una sola noche. Horas después de la derrota en la final, comenzaron a circular en redes sociales y en varios canales de televisión argentina unas imágenes que hasta ese momento nadie había visto. Un vídeo en el interior del túnel de vestuarios, apenas segundos antes de que el plantel argentino saliera al campo para disputar la final. En ese vídeo, se ve a Leo Messi reuniendo a sus compañeros y dirigiéndoles unas palabras antes de salir a jugar. Y aquí está lo curioso, lo que disparó todas las especulaciones. A diferencia de otras arengas históricas de Messi, cargadas de fuerza y contundencia, esta vez el capitán argentino se mostró extremadamente calmado, casi apagado. Se le escucha decir, mientras caminaba hacia la salida del vestuario, algo como «vamos muchachos, tranquilidad». Y luego, ya frente al grupo, insistió con que lo importante era mantener la calma. Después, en otro fragmento del mismo vídeo, se le escucha pedirles a sus compañeros que se olvidaran de todo, que solamente se concentraran en jugar. Este mensaje, en sí mismo, no tendría nada de extraño. Cualquier capitán puede optar por bajar la ansiedad de su equipo antes de una final en lugar de subirla con gritos. De hecho, medios serios como Infobae consultaron fuentes cercanas al entorno de Messi, que explicaron que ese olvidémonos de todo simplemente hacía referencia al ambiente exterior tan cargado de presión, a la locura mediática que rodeaba la final, y que buscaba que el equipo se enfocara únicamente en el partido sin distraerse con nada más. Esa es la explicación oficial, la versión que circula desde el entorno cercano al capitán, y es perfectamente razonable. Pero aquí está el problema, y por eso este vídeo se volvió viral y generó tantísima especulación. En las mismas imágenes, se puede ver claramente a Enzo Fernández parado frente a Messi con el rostro completamente enrojecido y con lo que parecen ser lágrimas en los ojos, esto antes incluso de que comenzara el partido, mucho antes de su expulsión, mucho antes de la derrota. Y eso es exactamente lo que disparó todas las teorías. ¿Por qué un jugador estaría a punto de llorar minutos antes de salir a disputar la final más importante de su carrera? Algunos medios, como el diario Excelsior, plantearon abiertamente la posibilidad de que hubiera problemas internos en el plantel, ya sea por el desgaste físico y emocional acumulado durante todo el torneo, por diferencias entre algunos jugadores, o por algún tipo de malestar que no se había hecho público hasta ese momento. Es importante que quede clarísimo. Esto es una especulación periodística basada en la lectura de un vídeo, no una confirmación de que efectivamente hubo un conflicto. Ningún periodista ni ningún jugador ha confirmado con nombres y apellidos que existiera una pelea o una crisis interna en ese momento específico.
Lo que sí es un hecho real y verificable es la reacción del público ante este vídeo. Apenas se viralizó, las redes sociales argentinas se llenaron de comentarios de aficionados desconcertados, preguntándose en voz alta qué era exactamente lo que tenían que olvidarse. ¿Por qué la escena se sentía tan extraña? ¿Por qué algo no terminaba de cerrar en esas imágenes? Y muchos expresando el deseo de que pronto saliera a la luz la verdad completa de lo que había pasado ahí dentro. Esa reacción masiva del público es un hecho documentado, no un invento, y demuestra que no fui yo ni el canal quien inventó esta sospecha, sino que nació directamente de la propia audiencia argentina al ver las imágenes. Ahora vamos a la parte más delicada de todo este asunto, la que definitivamente tienes que tomar con pinzas porque proviene de una sola fuente periodística y no ha sido confirmada oficialmente por Messi ni por nadie de su entorno cercano. El periodista argentino Hernán Castillo difundió una información que generó un terremoto mediático. Según él, Messi les habría comunicado a sus compañeros, en la intimidad del vestuario, que ese partido contra España sería su último encuentro con la camiseta de la selección argentina en toda su carrera. Según esta versión, Messi habría tomado ya la decisión de retirarse del seleccionado para enfocarse exclusivamente en su etapa con el Inter Miami, y solamente restaría que lo hiciera oficial en los próximos días. Quiero remarcarlo una vez más, esto es una información filtrada por un solo periodista, no una confirmación de Messi, no un comunicado oficial de la AFA, y hasta el momento no existe ningún posteo, ninguna entrevista, ninguna declaración pública del propio Messi confirmando su retiro definitivo de la selección. Es un rumor fuerte, que está circulando con insistencia en medios argentinos, pero sigue siendo, a día de hoy, un rumor sin confirmar. Lo que sí resulta un hecho consumado, y esto ya no es especulación de nadie, es que efectivamente Messi disputó su último partido de Copas del Mundo con la camiseta argentina. Esto lo confirmó incluso un boletín informativo oficial del Balón de Oro después de la final. Con 39 años, habiendo participado en su sexto mundial, algo que solamente un puñado de leyendas ha logrado en toda la historia del fútbol, resulta matemáticamente casi imposible que Messi llegue en condiciones físicas al Mundial de 2030. Así que, incluso sin la confirmación explícita de su retiro, todo indica que efectivamente el domingo 19 de julio de 2026 quedará marcado como la última vez que Lionel Messi vistió la camiseta de Argentina en una Copa del Mundo, más allá de si continúa jugando algunas eliminatorias o algún torneo amistoso en el futuro cercano. Y hablando del comportamiento de Messi después del partido, aquí hay varios datos confirmados que pintan un panorama bastante desolador. Tras recibir la medalla de subcampeón junto a sus compañeros, Messi decidió mirar hacia la gente en lo que muchos interpretaron como un gesto silencioso de disculpa, mientras se le caían algunas lágrimas, acompañado en ese momento por su gran amigo Rodrigo de Paul. Después de eso, se marchó del estadio sin hacer ruido, mientras los jugadores de España celebraban levantando el trofeo en el centro del campo. Y aquí viene otro dato curioso y confirmado por medios argentinos: Messi no regresó a Buenos Aires junto a la mayoría de sus compañeros. Según trascendió, se quedó en Estados Unidos para volver directamente a su casa en Miami y luego continuar con unas vacaciones que ya tenía programadas desde antes. Esta decisión alimentó todavía más las especulaciones sobre su futuro en la selección, porque muchos interpretaron que, si realmente pensara seguir jugando eliminatorias en el corto plazo, lo lógico hubiera sido regresar junto al resto del plantel a Argentina para participar de la recepción y los homenajes que se venían preparando en el país. Otro hecho desconocido ocurrió con el técnico Lionel Scaloni en la conferencia de prensa posterior a la final. Según reportaron varios medios argentinos, Scaloni se retiró de la rueda de prensa en medio de un ataque de llanto, visiblemente afectado por la derrota y por todo lo que significaba el cierre de este ciclo. Además, Scaloni dejó una frase que muchos interpretaron con dobles lecturas. Reconoció públicamente la superioridad de España en la final, valoró el mérito de haber llegado hasta ese punto del torneo, pero también confesó que había demasiadas cosas del camino recorrido que prefería guardarse, que no valía la pena contarlas. Esta frase, dicha por el propio entrenador en una conferencia oficial y grabada por decenas de cámaras, es uno de los datos más intrigantes de toda esta historia, porque no sabemos exactamente a qué se refería, pero deja abierta la puerta a que efectivamente hubiera situaciones internas, tensiones, decisiones difíciles, cosas que el cuerpo técnico decidió no ventilar públicamente. Aquí no hay rumor, hay una declaración textual del técnico que cada quien puede interpretar como quiera. También circula, y esto ya lo confirmaron varios medios deportivos, que Rodrigo de Paul realizó un fuerte descargo tras la final,
en el que expresó que las sonrisas del plantel molestaban a cierta parte de la crítica o del entorno, en clara referencia a las críticas que recibió el grupo por mostrarse unido y de buen ánimo pese a las circunstancias adversas vividas durante el torneo. Y otro dato que se filtró y que también aporta contexto real a la enorme presión física que soportó este plantel es que Leandro Paredes disputó parte del Mundial, incluyendo tramos de la final, jugando con una fisura en una costilla, algo que según se reportó, nadie sabía hasta después del torneo. Este tipo de detalles ayuda a entender por qué el ambiente en el vestuario podía estar tan cargado de tensión, sin necesidad de inventar peleas ni escándalos. El desgaste físico y emocional acumulado durante más de un mes de competencia, 6 partidos eliminatorios, lesiones ocultas y la presión de defender un título mundial es más que suficiente para explicar rostros tensos y lágrimas contenidas antes de salir a la cancha. Ahora, para que tengas el panorama completo, también es importante que sepas cómo reaccionó la prensa internacional ante todo este desenlace. Algunos medios europeos fueron especialmente duros con el desempeño argentino, sobre todo por la polémica que rodeó a todo el torneo en materia arbitral. Y aquí hay un dato curioso. Este Mundial 2026 quedó marcado, según varios análisis periodísticos internacionales, como un torneo sinónimo de controversia arbitral de principio a fin, y terminó de forma coherente con esa narrativa, con una decisión arbitral crítica definiendo el desenlace de la propia final. Esto no lo digo yo, lo reportaron medios internacionales serios analizando el conjunto del torneo. Del lado español, en cambio, la lectura fue completamente distinta. Para ellos, esta consagración representa la confirmación de una generación dorada liderada por jóvenes talentos como Lamine Yamal y Pau Cubarsí, comparada incluso con aquella España histórica que dominó el fútbol mundial entre 2008 y 2012. Y aquí te dejo la gran pregunta para que me la respondas en los comentarios. ¿Tú qué crees que realmente pasó en ese vestuario? ¿Piensas que la explicación oficial sobre bajar la ansiedad del equipo es suficiente para entender ese vídeo tan extraño? ¿O crees que efectivamente hay algo más que todavía no salió completamente a la luz? ¿Y qué opinas sobre el rumor del retiro de Messi? ¿Crees que ya jugó su último partido con la selección argentina o todavía nos sorprenderá en las próximas eliminatorias? Déjamelo todo en la caja de comentarios.